En un mundo lleno de opiniones, verdades a medias y discursos que hieren más de lo que sanan, aquí no callamos, aquí leemos los comentarios, aquí respondemos con hechos, con historia y con convicción. No insultamos, pero tampoco retrocedemos. Esto es Comentarios Bajo Fuego, la sección donde las palabras arden y la verdad permanece. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comentarios Bajo Fuego. Hoy vamos a leer algunos mensajes que nos dejaron en el canal. Importante, esto lo escribieron dos personas en uno de nuestros videos. Yo solo lo leo tal como lo publicaron, pero más adelante los voy a refutar. Leamos el primer comentario. Yo escucho otras noticias y es que los ionazis están perdiendo miles de soldados y tanques. Y han caído 5 aviones. En Gaza hay miles de soldados novatos, reserva, dicen, que están muriendo como langostas y que un general ha dicho que llame alto el fuego y salgan los extenuados soldados, quedan o Israel quedará expuesto, peligros si avanzan a Israel. Por parte del norte ya no hay colonos, han regresado a Israel, único lugar seguro. La situación está empeorando en Israel. Hay miedo y pavor. Muchos están abandonando Israel. La vida ya no es igual. Nada es igual. Nada de lo que ha dicho este suavizador de guerras es verdad. Amigo, te lo digo directo. Estás repitiendo propaganda sin pruebas. Además, usas el término sionazis, un insulto que equipara a las víctimas del Holocausto con sus verdugos. Esto no es una simple opinión, es un lenguaje cargado de odio. Voy punto por punto. Tú dices, están perdiendo miles de soldados y miles de tanques. Israel no tiene miles de tanques para perder. Su flota Merkava se cuenta en centenares. Decir que pierde miles es un absurdo matemático. Sobre miles de soldados, cuando hay bajas, el propio ejército lo publica oficialmente con nombres y funerales, y lo cubren medios de todo tipo, incluso los críticos a Israel. ¿Dónde están esas listas y funerales? No existen. 2. Tú dices, han caído 5 aviones. Un derribo no se puede ocultar. Habría restos, videos geolocalizados, comunicados de ambos lados. Los mismos adversarios de Israel difunden hasta drones derribados. Si fueran 5 casas, estarían las pruebas en todos los medios. Lo que circula son aviones viejos de otros países. 3. Tú dices, en Gaza hay miles de soldados novatos y están muriendo como langostas. Usar la palabra langostas para hablar de personas es deshumanizar, y eso nunca ayuda al debate. Israel moviliza reservistas, no novatos. Son ciudadanos con entrenamiento regular y bajo mandos profesionales. ¿Hay bajas? Sí. ¿Miles de novatos cayendo sin control? No. De hecho, Israel invierte enormes recursos en proteger a sus tropas con sistemas como Trophy, inteligencia avanzada y evacuaciones médicas rápidas. 4. Tú dices, un general dijo que paren y saquen a los soldados. ¿Qué general? ¿Activo, retirado, con nombre y fecha? Si fuera el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, lo habría dicho en conferencia oficial, no en un rumor anónimo. Opiniones de exoficiales en TV no equivalen a órdenes militares. 5. Tú dices, en el norte ya no hay colonos, regresaron a Israel, único lugar seguro. Geografía básica. El norte ya es Israel, no son colonos, son ciudadanos israelíes en su país, desplazados temporalmente por ataques de Hezbollah desde Líbano. Evacuar civiles de la frontera no significa que Israel colapsó, significa que protege a su población mientras combate. 6. Tú dices,
La situación en Israel empeora. Hay miedo y todos abandonan el país. Israel ha vivido bajo amenazas durante décadas y sigue funcionando. Escuelas, universidades, hospitales, elecciones, prensa libre. ¿Hay tensión? Sí. ¿Éxodo masivo y pánico generalizado? No. Si hubiera, se vería en vuelos, estadísticas de población o cierre de servicios. No hay nada de eso. Amigo, ¿cómo identificamos la desinformación que repites? Números grandilocuentes, miles, decenas de miles, sin fuentes claras y evidencia. Videos fuera de contexto, explosiones genéricas, material de Siria o Ucrania reciclado como si fuera Gaza. Citas anónimas, un general dijo, sin nombre ni fecha. Lenguaje deshumanizante, sionazis, langostas, que busca odio, no informar. Si algo es verdad, debe tener nombres y cargos verificables, fotos o videos con pruebas claras, coincidencia en múltiples medios independientes, evidencia física, restos identificables, números de series, etc. Hechos básicos que no cambian. Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica declaran abiertamente que su objetivo es destruir a Israel, no convivir en paz. Usan escudos humanos y almacenan armas en hospitales y escuelas, poniendo a su propia gente en riesgo. Israel, con todos sus problemas internos, sigue siendo una democracia con prensa crítica, tribunales independientes y minorías en el Parlamento. Nada de eso existe bajo Hamas en Gaza ni bajo la sombra de Hezbollah en Líbano. Llamar sionazis a los judíos o a Israel trivializa el nazismo y entra en la definición moderna de antisemitismo. Es una comparación falsa y moralmente inaceptable. Si de verdad te preocupa la vida de los palestinos e israelíes, empieza por exigir que Hamas y Hezbollah dejen de usar civiles como escudos y liberen a todos los rehenes. Sin eso, no habrá salida. Cuando tengas pruebas verificables, las revisamos. Mientras tanto, no difundas rumores. La verdad no necesita insultos, necesita hechos. Comentario número 2. Israel, el bueno de la película. Víctima o victimario, acoso mediático. Israel está aplastando a un pueblo indefenso. Ese grupo terrorista de Hamas no es comparable en fuerza ni cantidad con el ejército israelí, por lo tanto, no hay un combate en iguales condiciones. Hamas fue creado por el propio Israel para dividir al pueblo palestino. Israel quiere las riquezas que guardan bajo su subsuelo en la Franja de Gaza. La presión internacional. Si a Israel no le interesa y si quiere reubicar a los palestinos, que lo haga. ¿Ayuda a los palestinos? Entonces, ¿por qué hasta China ha mandado ayuda humanitaria por paracaídas? ¿O ustedes creen que la comunidad internacional es ingenua o tonta? Los crímenes de Israel son peores de los del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Moralmente Israel no puede decir nada a su favor. Si provoca otra guerra con los países árabes, Irán o Rusia, será sí responsabilidad, así como los Estados Unidos que lo apoyan con oscuros intereses y ocultos. Los conocemos a los sionistas, por eso los señalamos. José, tu comentario repite varias narrativas de la propaganda anti-israelí, pero carece de contexto histórico y datos verificables. Voy a responder con hechos, no con consignas. 1. Tú dices, Israel aplasta a un pueblo indefenso. Quien gobierna Gaza no es un pueblo desarmado, es Hamas, una organización terrorista reconocida por más de 30 países, incluido Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia. Su carta fundacional de 1988 pide la destrucción total de Israel y la muerte de judíos en todo el mundo. ¿Se puede llamar indefenso a un grupo con miles de cohetes, túneles y apoyo de Irán?
2. Tú dices, no hay combate en iguales condiciones. Ningún país que es atacado está obligado a nivelar fuerzas con su agresor. El 7 de octubre de 2023, Hamás asesinó a más de 1.300 personas, incluidos bebés, mujeres y ancianos, y secuestró a más de 250. ¿Debía Israel pelear con las mismas armas que Hamás para darle más oportunidad de matar? La autodefensa no funciona así, amigo. 3. Tú dices, Hamás fue creado por Israel. Este es un mito. Hamás nació de los hermanos musulmanes en Egipto en 1928, mucho antes de que Israel existiera como Estado. En los años 80, Israel permitió que se registrara como asociación religiosa porque lo veía como un contrapeso a la OLP, pero eso es muy distinto a crearlo. 4. Tú dices, Israel quiere las riquezas bajo Gaza. Gaza tiene reservas de gas limitadas, no es Arabia Saudita. Israel incluso ofreció en el pasado explotarlas en beneficio de los palestinos si había paz, y jamás lo rechazó. Si Israel quisiera quedarse con esos recursos, habría ocupado Gaza permanentemente. Pero en 2005 se retiró por completo, desmantelando incluso asentamientos. Tú dices, la presión internacional no le importa a Israel. Israel es una democracia rodeada de regímenes hostiles. Su prioridad es sobrevivir, no complacer a la ONU, un organismo donde las dictaduras forman mayoría automática contra Israel. Esa misma ONU es la que ignora guerras civiles en Siria o Yemen, pero convoca sesiones de urgencia cada vez que Israel responde a ataques. 6. Tú dices, la comunidad internacional ayuda a Palestina, por lo tanto Israel es culpable. Mira, la ayuda llega porque Hamás gobierna con represión y genera pobreza en Gaza. Está documentado por la ONU, periodistas de la AP y Reuters, e incluso por la autoridad palestina, que Hamás roba gran parte de esa ayuda para fabricar cohetes y túneles. Esa es la razón de la crisis humanitaria, no Israel. 7. Tú dices, los crímenes de Israel son peores que los del nazismo. Esa afirmación es falsa y ofensiva. El nazismo exterminó a 6 millones de judíos y a millones de otros pueblos en campos de concentración. Israel no busca exterminar a nadie ni tiene campos de muerte. Comparar a Israel con los nazis banaliza el Holocausto y está reconocido como antisemitismo en la definición de la INRA. Tú dices, Israel provocará otra guerra con Irán, Rusia o los árabes. Israel no amenaza con borrar del mapa a nadie. Es Irán quien lo hace contra Israel desde hace décadas. Y con Rusia, Israel ha intentado mantener relaciones pragmáticas a pesar de que Moscú arma a enemigos suyos como Siria. 9. Tú dices, los conocemos a los sionistas. El sionismo no es una conspiración oscura. Es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío que busca su derecho histórico a vivir en su tierra ancestral. Usar sionista como insulto es como llamar independentista a alguien que lucha por la libertad de su nación. En conclusión, Israel no es perfecto, pero es el único Estado democrático de Oriente Medio con elecciones libres, prensa independiente y derechos garantizados a mujeres, minorías y árabes israelíes. En cambio, Hamás oprime a su gente, usa civiles como escudos humanos y predica odio. Si de verdad quieres paz para los palestinos, no ataques a quienes intentan defenderse. Señala a quienes convierten a su propio pueblo en carne de cañón. La verdad importa demasiado como para disfrazarla con propaganda. Aquí estoy para debatir con argumentos, pero siempre sobre hechos, no sobre mitos reciclados.
Gracias por acompañarnos en esta edición de Comentarios Bajo Fuego. Aquí no callamos la verdad, la defendemos. En un mundo lleno de ruido, confusión y odio disfrazado de justicia, necesitamos voces firmes que respondan con luz, con datos, con fe y con convicción. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, compártelo. No dejes que los que mienten griten más fuerte que los que aman la verdad. Suscríbete, activa la campana y recuerda, aunque estemos bajo fuego, no retrocedemos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.